Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos compartiendo con jóvenes, algunos los hemos visto crecer en la Librería Mediática, otros los conocemos hoy, otros se están agregando a nuestro equipo de producción, como Diego, que no solamente ha venido como invitado en vivo, hoy grabado, sino que ha estado viendo todas las facetas de producción de un programa de televisión. Él va a estudiar letras y probablemente hará su programa de televisión o se quedará con la Librería Mediática, uno nunca sabe, ¿verdad? Raúl, por ejemplo, ha sido parte de TV Lecturas, la televisora de los libros, con los Comelibros y su profesor Rod Medina, Iker, Liber y toda su familia, que vienen de una estirpe que nos enorgullece a los venezolanos porque es la familia de Humberto Orsini, gran personaje del teatro, y su papá de Los Cañoneros, su mamá extraordinaria educadora porque los ha formado de una forma maravillosa. Tú que vienes tocada por el periodismo, aunque estás estudiando en UNEARTE Artes Visuales, la hija de Indu Anderi, pues nosotros estamos hoy compartiendo varios temas. Uno, que es el que vamos a enfrentar ahora. ¿Cómo fue que ustedes dejaron de ser niñitos lectores para ser niños que ya concienciaban qué era el libro? La otra parte, vamos a estar hablando de las lecturas que estamos haciendo ahora, y en la tercera parte vamos a contarles a todos dónde acostumbran ellos a conseguir noticias de novedades de libros o libros que habría que leer porque hay que leerlos. Y vamos a darles la bienvenida con parte de esta antología personal de Luis Brito García, que en el año 2020 va a cumplir 50 años de haber recibido su primer premio internacional, el premio Casa de las Américas, para su libro Rajatabla. Bueno, en esta selección, este texto dice así: instantes. De niño sueña llenar los instantes con juguetes, maravillas, honrones. De joven con amores, revoluciones, ascensos. Tanto tiempo después empieza a vaciarlos de todo, pues cuanto el instante contiene lo opaca. Al final llega a contemplar cada instante cada vez más despojado, casi en su resplandeciente vacío. Cuando lo logre, ya no necesitará más instantes. Aquí reflexiona en pocas líneas acerca de un recorrido vital. Pero vamos a ver cómo se acercaron, cómo tú tienes en tu familia un padre corrector, un padre editor. Entonces, tu acercamiento a los libros es diferente a los de otros niños, y tenías un maestro extraordinario que es Rod Medina, que nos embarcó otra vez. Rod, ya te hemos invitado varias veces, ya van varios libros que queremos presentar, te volvemos a invitar con ese club de los Comelibros, como un niño que curioseaba de forma robinsoniana los libros. ¿En qué momento te diste cuenta que los libros, aparte de ser juguetes, eran otras cosas? No, bueno, yo tuve por así decirlo, bendición de que mi casa es una librería. Mi casa está siempre rodeada de libros gracias al trabajo de mi papá, y toda la vida estuve rodeado de libros. Cuando era muy pequeño los veía como algo normal, no sabía que en otras casas no había tantos libros. Y con el tiempo me fui dando cuenta del valor que tenía, ¿no? Cuando empezó el Club de los Comelibros, ya empecé a tomarme la lectura como algo más serio. Empecé a leer, a veces por competición, en el mismo grupo de lectura, el que leía más podía a veces optar por mejores libros y eso. Entonces empecé por ahí, pero ya con el paso de los tiempos vi que era un mundo que tenía una infinidad de mundos adentro. Y vi lo grande que era la lectura y empecé a buscar lo que realmente me llamara la atención. Entre todos esos libros que habían en mi casa, descubrí que los que más me gustaban eran las novelas de detectives. Ajá. Novela donde hubiera un misterio era novela que me fascinaba. Y así fue como empecé realmente. Eso fue lo que me atrapó mucho de la lectura, la capacidad que tiene de hacerte volar la imaginación. Porque cuando en ese entonces yo lo veía como una película, pero con el potencial de tu mente. O sea, tu mente era el límite. Así hacía Chico Buarque en una novela que tiene algo de biográfica. Chico Buarque, el cantante, es también novelista, es una faceta poco conocida de él, el brasileño. Y en El Hermano Alemán, él decía lo mismo que estás diciendo tú. Él creía que, como su papá era un aficionado a la lectura, él creía que en todas las casas, todas las paredes tenían libros, y cuando empezó a visitar los amiguitos se da cuenta que no era así.
Él habla de la imaginación sin límites. Tú estás estudiando, igual que tú, en UNEARTE, realización audiovisual. Tú estás estudiando relaciones internacionales en la Bolivariana. Tú también te has dado cuenta que en los libros no hay esas barreras, o sea, no se te acabó la pila de la cámara, no tenías plata para comprar la película, la edición te quedó mal. No, en los libros como que no hay límites, ¿no? O sea, para la lectura es básicamente soltarte, dejarte llevar, escribir lo que tengas en la mente, claro, basándote preferiblemente en lo que hayas leído. Siempre es bueno leer, tener una buena base para entender cómo funciona la literatura y cómo lograr plasmar algo que guste a la gente, que llegue, porque la idea de transmitir un mensaje es que llegue. Cuando vas a hacer guiones para películas. Pero cuando estabas chiquito, te daban, a uno siempre le daban libros para jugar, pero de repente uno se empieza a dar cuenta que el libro tiene más que eso. ¿Tú recuerdas ese momento? Bueno, mis padres siempre dieron como importancia a que sus hijos leyeran bastante. O sea, yo soy parte, al igual que nosotros aquí, de esta generación de jóvenes que pronto se fue más por la televisión, ver caricaturas, y obviamente mis padres preferían que uno leyera un poco, por lo menos, uno se fuera, leyera, tuviera interés por la lectura. Así recuerdo uno de los primeros libros que leí, de hecho hablamos de eso acá, fue Casas Muertas. Sí, obviamente, Otero Silva. Exacto. Mi madre nos la leía, nos daba unas partes para que leyéramos nosotros y así. Y ese fue los primeros libros, así que fui leyendo hasta que poco a poco iba agarrando yo mis propios libros, mis propios intereses. Sí. ¿Y tú, cómo es tu experiencia? Porque tú estás muy influenciada por el área de la comunicación. Me imagino que en tu casa de lo que más hay es libros de comunicación y de política. ¿Cómo fue esa llegada tuya como niña curiosa que tenía los muñequitos, no sé qué, y de repente empieza a ver que hay otra cosa en los libros? Bueno, yo cuando estaba en la escuela tenía una amiga que llevaba libros todo el tiempo. Y yo cuando era pequeña no leía libros si no tenían dibujitos. Claro, como todos. Sí, si no tenían dibujitos, para mí eso estaba descartado. Pero ella empezó a traer libros y nos los leía en el recreo y yo estaba enamorada y le dije, ¿por qué no me prestas uno? Y empezamos a leerlos las dos en los recreos y yo dije, wow, esto es demasiado divertido. Es más divertido que estar pegada todo el día en el televisor. Entonces mi mamá de repente me veía leyendo y entonces se quedaba como extrañada de por qué ella está leyendo y las hermanas están viendo televisión. Ajá. Y después me empezó a comprar libros, ahí íbamos a la feria del libro bastante. Y me decía que, ay, ¿por qué no vamos a los estantes de gente más grande? Y entonces me empecé a meter en libros que no eran solo para niños. O sea, yo tenía como 10 años y empezaba a leer libros de adolescentes. Y bueno, así empecé a descubrir que la lectura es algo maravilloso, que todo el mundo debería hacerlo, porque no solamente los dibujitos que te dan ese pensamiento. Bueno, es una ayuda los dibujitos. Claro, porque, sí, siempre es una ayuda. Al principio, por ejemplo, este es un libro de echadera de broma, ¿no? 90 clásicos de la literatura para gente con prisa. Entonces aquí en 4 dibujitos te resumen un libro. Claro, es una buena ayuda, entrada al libro, pero si solamente lees libros con dibujitos y te quedas en ellos, ya no vas a tener el ejercicio de la imaginación. Y entonces, después cuando eres grande, vuelves a los dibujitos porque entonces empieza un género que se llama la novela gráfica. Y el que, por ejemplo, no ha leído James Joyce, que es un autor muy complicado, puede entrar a James Joyce con este libro Dublinés de Alfonso Zapico, que es una novela gráfica. Y que esos dibujitos nos ayudan a los adultos también en la novela gráfica a entender el porqué de libros a los que después nos podemos enfrentar más fácilmente después de haber pasado por una novela gráfica. ¿Y tú cómo hiciste? Tu casa también muy lectores, muy estudiosos. Sí, en mi casa son muy lectores y estudiosos y mi casa también es una librería. Es un cuarto gigantesco que me lo apropié yo para quedarme a dormir. Me lo apropié como cuarto. Mi padre siempre me dice que no, si no creo que los libros me van a caer encima, yo le digo que no porque estoy en mi ambiente natural. Pero entonces, la primera vez que leí así con el placer de leer, primero me leían los libros a mí y yo me perdía porque no veía los dibujitos. Entonces yo mismo me imaginaba al gato que se metía en la ducha para echarse para dormir. Y eran estos cuentos con los que comencé, con unos cuentos de Satoshi Kitamura. Ah, sí. Sí, que son, que todavía están aquí en mi casa, ya medio rotos, pero
es que comencé a leerlo de cada rato. Después como seguí un poquito, me leía El Principito. Hubo una vez que yo de ocioso me leía El Principito 2 veces el mismo día. Realmente es que no tenía nada que hacer en mi casa y me puse a leer El Principito. Pero con el libro con el que realmente yo diría que me perdí en sus páginas y me dediqué a imaginar y a leer fue el primero del Señor de los Anillos. Ah, El Señor de los Anillos. Que me perdí en las páginas y me dedicaba horas enteras en los días a leer. Es un universo. Es eso. un universo completo, ya eso a los 10 años. Y de resto, igual todavía de vez en cuando llego y abro algún libro de cuentos, por ejemplo este que es El perro del cerro y la rana de la sabana, que siempre ha sido mi favorito, De las ediciones de Caré. de las ediciones de Carey. ¿Alguno No, de ustedes conoce a este autor, Luis Carlos Neves? Chévere, ¿verdad? creo. Es un autor bien chévere, yo lo he tenido varias veces como entrevistado, es un autor brasileño-venezolano y que inventó un personaje que se llama el Sapo Cururú y es de verdad es muy bueno y uno puede volver a él como adulto y sentirse gratificado. También Mafalda, que no es para niños, pero uno se acerca a ella de niño, porque como es una niña tan parecida a uno a veces, ¿verdad? Y entonces aquí en este libro nos cuentan la historia de Mafalda y de cómo se originó el deseo del dibujante Quino para hacer esa muñequita que en la vida real tendría más o menos mi edad, más o menos. Y yo les traje para que vieran, este es uno de mis libros infantiles de la época, que es del año 70, ¿no? Aquí tendría yo, cuando estaba leyendo este libro, 8 años o 7 años. Y entonces yo les marqué aquí una historia. Estos son libros ilustrados bonitos y la selección está chévere. Pero aquí les marqué una historia que yo les recomiendo, está montada en muchas páginas y está editada en muchos libros. Se llama Es absolutamente cierto, de los países escandinavos. Es una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen. Y es la historia de... ¿Ustedes llegaron a jugar alguna vez el teléfono? Que uno le desea a uno al otro y en una larga fila cuando llegaba el mensaje llegaba tergiversado. ¿No les recuerda eso más o menos lo de los medios, ¿no? De comunicación? Bueno, nosotros en el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, sesiones a las que tú has ido, hemos estado haciendo prácticamente análisis de lo que pasa en este cuento. Entonces, una gallinita, fíjense, aquí están unas ilustraciones de unos búhos. La verdad que es un cuento bien editado y bien contado. Una gallinita está en el gallinero y se está como expulgando como hacen las gallinitas y se le va una pluma. Entonces la gallinita dice, ay, bueno, se me cayó una plumita, no importa, una plumita ¿qué hace? Me voy a ver bien bonita, bien arreglada. Pasa un pájaro y oye y dice, perro, me está diciendo que se le van a caer las plumas. Llega a la casa de la esposa y le dice a la esposa pájaro, mira, allá en el gallinero dijeron que parece que si las gallinas se quitan las plumas van a quedar mejor. Entonces la esposa, ay, pero qué horror, que eso es imposible. Entonces se sigue regando el cuento y llega nuevamente dando la vuelta por todo el pueblo al gallinero al otro día y el cuento que llega es, 30 gallinas se quitaron todas las plumas completamente para que el gallo las viera sin plumas, desvergonzadas. ¡Qué horror! A lo que ha llegado el mundo. O sea, la gallina, que fue la que originó con la plumita que simplemente hizo así, dijo, ¿verdad? ¡Qué horror! Eso hay que publicarlo en el periódico del pueblo. Entonces, cuando uno lee también, tiene que saber que en los libros también, en los libros que son de ensayo, en los libros que son de investigaciones, a lo mejor también van a venir mentiras. No solo en los libros de ficción, que son a propósito ficción. Entonces uno tiene que saber también quién es el escritor, qué calidad tiene como investigador y todas esas cosas para poder forjarse una opinión. La próxima parte del programa, ustedes se trajeron unos libros, se trae ya medio figonía, unos libros que están leyendo, unos libros espectaculares, que vale la pena leer, algunos clásicos de la literatura, otras novedades, y vamos a seguir hablando con nuestros jóvenes en la librería mediática. Ya venimos con más, estamos en un espacio raro, ¿verdad? No habíamos estado aquí
Esta es una de las terrazas de Venezolana de Televisión y nuestras productoras Mónica y Emily hicieron esta tremenda decoración con elementos del gimnasio de Venezolana de Televisión. Y Betsy también. Aquí estamos disfrutando en este nuevo espacio en la librería mediática. Ya venimos con más. Estamos de lujo porque nos está dirigiendo un Premio Nacional de Periodismo, súper exigente, Betsy Ceballos, súper exigente, súper compañerísima. ¿Qué estamos leyendo ahora? A mí me gusta mucho leer a nuestros autores como Gustavo Pereira, que es tan buena nota y de verdad que es un poeta tan maravilloso que uno puede agarrar cualquier poema de él y se luce leyéndoselo a una chama o a un chamo. Somari con humo y utopía. No me alcanza una vida para cambiar el mundo, la mía en cambio en segundos el mundo la deshace. Esta llama errante ni un dedo de humareda devela en mi existencia. Pero cuando las ramas de utopía arden a la distancia, la bruma y el frío polar se encogen y cada corazón en el planeta repite el sonido del humo propagándose. A mí me encanta, Gustavo Pereira es maravillosa persona y maravilloso poeta. Este autor es un autor sirio que tuvo una vida complicada. Es bello cuando te preguntan cuándo es tu cumpleaños y le quieres echar los perros a alguien, tú le respondes así: no cesas de preguntarme la fecha de mi nacimiento. Escribe que no lo sabes. El día en que me declaraste tu amor es la fecha de mi nacimiento. La dejas derrumbada. Y esta poeta, Gina Saraceni, me encanta porque yo he estado en recitales donde ella ha estado. Una vez, siempre lo cuento, estaba al lado mío el actor Carlos Márquez, maravilloso actor venezolano que estuvo trabajando igual que tu abuelo hasta sus últimos días maravillosamente. Y mientras ella estaba recitando, Carlos lloraba. Yo decía, yo no lo conocía, ¿no? Y yo, ¿y qué le pasa? De verdad que estaba sumamente emocionado. Fíjate qué bello escribe Gina Saraceni. El hijo no nacido reclama un lugar en la palabra, una letra que ocupe el espacio de la falta. No se puede dejar de ser madre sin cargar al hijo que no fue, sin hacerlo vivir el instante que dura su cuerpo imaginado. Que el poema diga el peso de su ausencia, la sangre más secreta, la que corre fuera de las venas, la que no tiene herencia. Bello, ¿verdad? ¿Qué encuentran ustedes en los libros? Así que pueden agarrar los libros, como digo yo, uy, me encanta cómo escribe Luis, me gusta el trabajo de Roth, me gusta Gustavo Pereira, Nitzar Cavani me encanta, Gina Saraceni me mueve. ¿Qué han encontrado ustedes en estos últimos tiempos que puedan decir, me gusta ese libro, quiero recomendarlo? En estos últimos tiempos encontré un autor persa que además de ser poeta era astrónomo y matemático, que hizo el calendario que creo, según leí, todavía usan en Irán. El tipo era, bueno, el poeta del vino, se le podría decir. Y además también... Rumi. No, Khayyam, Omar Khayyam. Ajá. Que uno debería conocer a estos autores del Medio Oriente porque uno como lector de aquí, de esta parte del mundo, normalmente lee a los europeos, a los latinoamericanos. También a los estadounidenses también habría que conocerlos más. Y bueno, también además de ser poeta del vino, es muy pesimista y realmente hay que, yo en mi sentimentalismo, tengo que buscar otros autores para compensar. Retomé Inventario porque no podía aguantar más Rubaí del Inventario de Benedetti. Inventario de Benedetti. Para compensar un poco. Para compensar un poco. Sí, porque Benedetti celebra un poco más la vida. Sí. Cónchale, ¿y tú qué has conseguido? Tienes ahí una joya maravillosa. Sí, yo siempre me he interesado por los autores clásicos. A mí me encantan los clásicos de la lectura. Y vi en la Feria del Libro, hace como 2 años ya, un libro de George Orwell,
Y yo necesito esto porque este señor a mí me gusta. Y empecé a leer Rebelión en la Granja y estoy enamorada de la manera en la que escribe, más de lo que ya estaba. Me parece que es un libro que hay que leer. Hay que leerlo porque habla sobre el poder totalitario. Cuando Stalin estaba de líder en lo que ahora es Rusia. Y pone las cosas tan simples, pero tan explícitas al mismo tiempo. Y es una cosa que es difícil de hacer. No Sí, es difícil no es de hacer. sencillo para... Por supuesto, hay que leerlo con sentido crítico, ¿no? Hay que también saber por qué se escribió ese libro, y se lo dejo como curiosidad. ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Por qué se divulgó ese libro? ¿Qué hay detrás de este libro? Más allá de la expresión literaria de mucha calidad, se los dejo como tarea porque van a conseguir cosas sumamente interesantes. Este es un libro que sí es un clásico de la literatura occidental. Hay una parte que dice que sí, que todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros, siempre los vivos, ¿no? Siempre los vivarachos, que son cosas que uno tiene que revisar en todos los proyectos que buscan una sociedad más justa para todos, ¿verdad? Y hay que siempre vigilar que no pasen esos errores, que no pasen estas denuncias, ¿verdad? De verdad que es muy buen libro, es excelente. Rebelión en la Granja de George Orwell. ¿Te sientes satisfecha entonces con esta lectura? Sí, es muy bueno, de verdad. Eres exigente. Sí. ¿Y tú? Bueno, yo generalmente con la lectura busco lo mismo que con las películas, es básicamente que me emocione, Claro. que me mueva. Claro, yo como estoy estudiando cine, algo que me motiva es la creación de historias. Generalmente busco la estructura de una historia, puesto que yo considero las historias, tanto en películas como en libros, un viaje. Sí, Tú lo son. terminas de leerlo o de ver la película y sientes que estás en otro sitio. Sí. Te sientes diferente, una experiencia. Por lo tanto, me guío mucho por referencias, sugerencias. Este libro, mi papá me habló muy bien de él y curiosamente él no sabía que lo tenía. El silencio de los Típico. corderos. Porque mi papá lo leyó, no me acuerdo si fue en Alemania, en otro lado lo leyó, no sabía que lo tenía en español. Yo estaba hablando con él en el estudio, veo la pared y digo, epa, ¿tú no me hablaste de ese libro? El silencio de los inocentes era la película, que ahorita no recuerdo el director, pero era con Anthony Hopkins como protagonista y otra actriz muy famosa. Y es un libro espeluznante, ¿verdad? Sí, es Habla fuerte. de la maldad humana. Es lo más fuerte que he leído hasta ahora, creo. Sí. Bastante dramático. Sí, tenso. no es para personas que se asusten. Sí, la película creo que logró bien acercarse a lo que era el libro. Es importante también saber que el lenguaje, ustedes que están estudiando cine, el lenguaje cinematográfico es una cosa, el lenguaje teatral es otra, el lenguaje de los libros es otra, y cada historia que tú cuentas en los diversos formatos son historias diferentes. Entonces pueden ser muy apegadas al texto original o pueden ser adaptaciones libérrimas, que ya sería la interpretación más libre que puedes hacer de un texto. O pueden ser creaciones, lo que tú pones en el cine, creaciones del propio director. O sea, hay miles de cosas. Pero es interesante leer con la conciencia de que hay distintos formatos y que también cuando uno habla con distintas personas, es también como si fuera una especie de camaleón. Vas Y teniendo bueno, distintos sí. lenguajes. Mientras más lenguajes manejes, mejor te vas a lograr comunicar. Yo al principio creía que eso era como hipocresía. Y Azalia Venegas, la esposa de Ale Herrera, profesora de la Universidad Central de Venezuela, nos explicó, no, mientras más niveles de comunicación manejes, mejor te vas a poder comunicar. Eso te sirve también, te sirve a ti como diplomático, te sirve a ti como realizador, te sirve a ti como analista que serás de las letras y te sirve a ti también como persona que vas a realizar cine. Son cosas que uno lo marcan. Hay autores como Augusto Monterroso, que a lo mejor el nombre no les dice nada, pero sí aquel cuento famoso de cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Él es el autor de ese libro, este guatemalteco, y este libro, Obras Completas y otros cuentos, recoge parte de su creación. Una persona que manejaba la ironía y el humor maravillosamente. Antes de preguntarte a ti qué es lo que estás leyendo, yo quería mandarle a una familiar de Iker, que yo siempre veo por las redes. Ella tiene una condición de vitiligo. Yo tenía un familiar que también empezó a tenerla, pero la lograron parar a tiempo. Ella simplemente la tiene y su cara tiene una particularidad. Y ella la vive con la mayor naturalidad y la mayor felicidad. De hecho, es hasta actriz de teatro, es una Correcto. chama.
Y en este libro, que es precioso, Mistral, de Javier Sobrino, hablan de una condición similar. ¿Y por qué te gustó este libro? Yo te dije, se lo vas a regalar y vas a saber a quién. ¿Por qué te gustó esta narración? A mí me pareció preciosa. ¿Por qué te gustó? Lo leí en este momentico, que me lo diste así en un segundo. Y es muy bonito, principalmente, o sea, la historia empieza, yo pienso que es un poco un giro. El narrador empieza como distante, te está contando la historia de la niña que entra en la escuela y como que se siente muy tímida, no quiere hablar con nadie porque la gente no le para. Y lo curioso es que el narrador como que entra en la historia, el narrador dice, me encontré, ¿cómo que se llama la niña? Mistral. Ve a Mistral, la encuentra en un sitio, la ve sola, la ve en otro sitio, hasta que un día decide hablarle, se hacen amigos y termina uniéndola de algún modo, o sea, la niña la termina feliz, ella tenía el cabello así tapándole la mancha, hasta que un día va con su cola ya contenta. Y mostrándose tal como es. Correcto, ya. O sea, como yo sin la chaqueta con mi caucho. Algo así, algo así. Y creo que es muy bonito esa inclusión del narrador, porque de algún modo te transmite que esa no es una historia distante. Si tú ves a una persona con esa situación, no solo piensa, oye, ¿cómo lo irá a tomar? ¿Cómo lo tomará la gente en su entorno? No, en lugar de pensar solamente eso, o sea, si piensas eso, estás como todo el mundo, pensando, juzgando cómo sube según su mancha, ¿no? Tú háblale, conócela. O sea, me pareció muy bonita. Uno debería vivir la vida pensando que no hay espejos y que uno no sabe cómo uno es. Yo una vez hice un cuento así, hace mucho, estaba jovencita, y entonces era un mundo en el que no había espejos y la única descripción que tú tenías de ti mismo era lo que los demás decían de ti. Y tú mismo tenías que hacerte tu propia cara. Entonces las personas eran más bellas, mientras más bellas era su forma de ser. Entonces era un juego de espejo sin espejo. Yo creo que debería ser mucho más lindo el mundo si no hubiera espejo. ¿Verdad? Debería ser mundo el mundo sin espejo. Y tú que, además de tus estudios y de lo que necesariamente tienes que analizar, que has elegido un camino muy importante para la paz, ¿qué estás leyendo ahora? Me concentro mucho en la lectura funcional, ¿no? Y por eso me ha llevado el camino de leer mucho sobre temas políticos, diplomáticos, internacionales, de economía. Y bueno, de hecho, la Bolivariana, la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuenta con, desde mi punto de vista, uno de los mejores pensum históricos de todas las universidades. Y se enfoca mucho en la reivindicación de nuestros pueblos autóctonos, donde entra el movimiento decolonial. Y dentro del movimiento decolonial, uno de los fuertes es Enrique Dussel. Enrique Dussel... Es un libro difícil, pero es muy bueno. Enrique Dussel me parece uno de los mejores pilares del movimiento decolonial. Me parece que su forma de analizar lo que es la política y la economía es impresionante. Y siento que es completamente necesario el leer un poco sobre que no podemos simplemente copiar formas extranjeras y tratar de que calcen en nuestro país, sino que tenemos que nosotros mismos crear nuestras bases teóricas, nosotros mismos tener nuestra forma práctica de gobernar nuestras propias tierras. No podemos seguir copiando teorías ajenas. Claro, claro. Lo decía Simón Bolívar siempre. Además, nosotros somos diferentes, o sea, somos un mestizaje particular y tenemos necesidades particulares. Y el otro libro que tenías allí, el otro el es ABC de la economía, aprenda divirtiéndose, de Luz Gran Márquez. Porque habemos personas que no dejamos de buscar muñequitos y dibujitos. Claro. Aquí hay muchos de estos dibujos también, textos con muchas historietas. Todo es como una forma de resumir realmente qué es la economía, un tema tan Claro, te abre la extenso. puerta y tú después vas Exactamente. buscando más. Entonces es como que la forma de que tú más o menos entiendas de manera simple temas tan difíciles. Entonces, claro, con tanta información, esto es un buen resumen y una buena forma de introducción a temas tan complejos. Bueno, los libros de Pascualina Curcio, tanto La mano visible del mercado como Hiperinflación, a pesar de que no tienen los muñequitos como si los tuvieran, porque ella explica muy bien esos temas que son difíciles. Yo todavía a estas alturas, yo no he entendido el porqué y la razón del dinero. Todavía es algo que el dinero es abstracto y es algo que... Es una cosa extrañísima que uno piensa, y si no hubiera dinero, de ¿cómo hecho, sería cómo funcionaba el mundo antes del dinero? Sí. Funcionábamos de hecho... Con trueques, ¿no? Sí, no, pero incluso antes, cuando eran solamente el pueblo indígena, teníamos, por así decirlo, una forma muy prehistórica de socialismo, de hecho. Porque el que era pescador no pescaba para él, pescaba para todo el pueblo. El que hacía zapatos, el que construía casas,
todos era para todos. Y claro, luego hubo un excedente que se fue intercambiando con otras tribus, pero en ese primer contacto hubo un socialismo prehistórico y por eso es que está en nuestra sangre esa forma de gobierno. Sí, lo no natural es el dinero, la verdad. Exacto. La verdad no lo entiendo. Y hay autores también como Ríos, mexicano, que trata de hacernos llegar a través de los famosos dibujitos y resúmenes, que es la filosofía, que también es un tema apasionante. Sí. Bueno, ¿cómo nos enteramos nosotros de los libros? La gente me dice, pero ¿y cómo sabes tú que existe este libro? Yo les cuento cómo me entero yo y ustedes me cuentan en la próxima parte y les contamos a los que nos están viendo cómo nos enteramos de cómo llegan los libros, qué libros hay, cómo deseamos un libro hasta que uno llegue y dice, lo deseo, quiero que me lo compren, lo tengo que conseguir. Se los contamos en la próxima parte. Soy María Ercila Matute y estamos compartiendo con lectores en la librería mediática. Bueno, ¿cómo consigue uno los libros? Isidoro y yo ya nos hemos hecho de una librería de unos 6.000 títulos a lo largo de todos estos años, libros que compramos en las librerías, en las ferias, que nos envían los autores, que nos envían las editoriales, que nos regalan, que nos llegan por casualidad. Hay muchas formas de enterarse de que un libro está. Por ejemplo, en la Feria del Libro, en el stand de Turquía, estaban regalando a las personas que decían que les tenían muchísimas ganas de leer estos libros, le iban regalando libros sobre la cultura turca, en este caso, el libro del Teatro de Sombras Turcas, el Karagöz. Por ejemplo, este libro que a mí me llegó por casualidad de Jonuel Brige o José Manuel Briceño Guerrero, es un libro sumamente loco acerca de las palabras. Este es un libro que a cualquiera de ustedes les encantaría y les va a encantar leer. Es un libro extraordinario, Amor y Terror de las Palabras. Me llegó por casualidad. Luis Brito me regaló este libro, que es un libro que sirve para bañarse con él. Es un libro, sí, es un libro que se puede mojar y es un libro que sirve para estar en la ducha y se puede uno mojar con él. Dice Dura Book, es un libro para bañarse con él. Y él dice aquí, si llego a poner orden en mi biblioteca, lo pondré también en mi vida, entonces todo habrá concluido. Las bibliotecas yo creo que deben ser muy desordenadas. Este libro yo lo busqué porque vi la comiquita del Capitán Calzoncillo, que deja de tanto ver que los superhéroes tenían los calzoncillos por arriba, él dijo, bueno, pues yo me voy a poner mi calzoncillo de verdad y seré el Capitán Calzoncillo, entonces me lo conseguí así. Este me lo regaló el propio autor, Horacio Cavallo, en una ilustración de Matías Acosta. Es una novela hecha en versos, en sonetos, sumamente difícil escribir en poesía, en sonetos y hacer una novela. Pues Horacio Cavallo, que es uno de los mejores escritores uruguayos ahora, me la regaló. Lo compré porque creo que es importante saber quiénes son los autores del canon de la narrativa venezolana contemporánea, quiénes son los importantes. Conocemos algunos, como Luis Brito, Gustavo Pereira, etcétera, pero quiénes son, están aquí en este libro. Me lo compré también porque me gustó mucho cómo este señor Antonio Basanta ha hecho un trabajo de muchos años de promoción de lectura en España y me pareció hermoso saber quién era, entrevistarlo por teléfono. Lo grabamos y colocamos el audio en la televisión y en la radio también porque BTV se escucha en la radio. Y entonces él decía, los invito a todos a meterse en este libro y que este libro sea la casa de ustedes. Entonces me pareció lindo tener y eso todo por las redes que me fui enterando. Yo me enteré de esto, que en un libro que mi mamá nos dejó en la biblioteca, para no tener que explicarnos este tema de dónde vienen los bebés, ella dejó escondido un libro y nosotros muy diligentes lo conseguimos y nos enteramos de toda la verdad. También la colección Bicentenario nos trae muchísimas recomendaciones de lectura y en una feria del libro conocimos a este autor, Liniers,
que hace unas caricaturas preciosas en las que hay un personaje que se llama Enriqueta, que es una niña lectora y es precioso también esta forma. No sé de dónde consiguen ustedes información, pero nosotros conseguimos muchísima información literaria en el periódico Pie de Página, que no solamente está en papel en todas las librerías del sur, sino que se descarga desde tvlecturas.wordpress.com. ¿Dónde consigues tu información? ¿En forma de las redes? ¿Vas para las librerías? ¿Dónde curioseas sobre libros? Normalmente lo que hago es hurgar en la biblioteca. Ajá, en lo En que, la en lo que biblioteca ya de mi tienes. en lo que ya tengo, porque hay tanto libro que yo no sé qué hay. Entonces, en una de esas te encuentras algo. Por ejemplo, en estos días me encontré una que se llama Instrucciones para matar un colibrí. Para matar un colibrí. Ajá. Claro, obviamente no Se lo tomen. se lo tomen textualmente. no es tan literal. Es de poesía también. Pero cuando ando por ahí, estoy ocioso en la calle, yo lo que hago es que me meto a la librería y busco nada en específico, sino lo que más me llama la atención, curiosear, que eso ayuda mucho. Y otra cosa que hago es que cuando escucho el nombre de un autor o veo una frase, en el caso de Omar Khayyam lo que vi fue la estatua que tienen en frente de la Biblioteca Nacional. Llego, busco el autor, busco el libro, también me pasa que encuentro una frase y la busco por si a las moscas. Ajá. Pero de muchas formas, para ver si realmente corresponde al autor. Sí, porque ese es otro. Muchas cosas de esas. Sí, eso es otro. Nosotros inventamos esos 2 minutos para el libro precisamente porque a mí a veces me gusta un libro porque me gustó una frase. Pero tú decías algo que es obvio, ¿no? Una de las formas de enterarse de los libros es viendo la librería mediática. Creo que es de las mejores, ¿no? O TV Lecturas. O TV Lecturas, Con toda claro. su programación de la televisora de los libros. Yo creo que también otra forma importante sería cuando uno conversa con otras personas. Ajá. Yo creo que es la mejor forma de enterarse. Yo digo que si uno quiere saber más o menos de un tipo de libro en específico, uno tiene que conocer a la persona y le pregunta, mira, ¿qué libro me recomiendas tú? ¿Qué has leído tú? ¿Qué autores me recomiendas? Y yo creo que así es como yo en los últimos años he buscado libros, infinidad de libros. Que y he tus aprendido. amigos sean tus propios libreros. Es correcto, Ujú. ellos mismos son los que me recomiendan. Sí. Entonces, cuando no está todavía, no es fin de semana y no puedo ver la librería mediática, hablo con mis amigos y me te recomiendan algún libro. ¿Y tú? Buscar a las personas que de pronto tienen intereses similares a los tuyos con la literatura, tú sabes más o menos qué lees tú, tengo ganas de este tipo de lectura, bueno, te pregunto a ti qué libro me recomiendas, escuché de este libro, qué piensas de él, así fue como llegué al que estoy leyendo ahorita. Antes de eso leí Frankenstein hace poco, lo había dejado, lo retomé y me pareció muy buen libro, también por recomendaciones. Frankenstein de Mary Shelley. Que Exacto. Frankenstein es el doctor Exacto. y el monstruo es el monstruo. Que uno siempre cree que Frankenstein es El moderno monstruo. Prometeo. El moderno Exacto. Prometeo, sí señor. Moderno Exacto. Prometeo. La idea creada un poco por Hollywood, que es el monstruo, Sí. pero Y que además después llegó a una serie que era totalmente loca, que era La Familia Monster, que era protagonizada por Fred Winnie y él hacía del monstruo, pero era un monstruo más bien tierno, ¿no? Que creía que era buenmosísimo y que toda su familia eran bellos y eran unos monstruos y la que era linda era la pobrecita, pobre ella, no sé qué. ¿Y tú acostumbras más que todo ir a las ferias o también hurgas en librería? ¿Cómo te enteras tú de las novedades? Bueno, yo para ver libros busco en YouTube. Ajá. Entonces hay muchas personas que ponen su contenido ahí y Los dicen, bueno, yo youtubers. tengo una biblioteca. Sí. Entonces recomiendas libros de una semana, libros de romance, de terror, de política. Y aparte de eso, todas las amigas que he tenido, que no son muchas tampoco, todas leemos. Entonces, si yo estoy leyendo un libro, le digo, bueno, yo acabo de leer este libro, o ella está leyendo otro. Y así. Intercambiar entre las amigas. Sí, y los libros que no se consiguen nos Ajá. lo pasamos por PDF, Ajá. que es mucho más incómodo Sí, de leer, claro, pero bueno, mientras igual. superamos la guerra económica es la solución. Te recomendamos también un proyecto en el que nosotros estamos involucrados, que es TV Lecturas, que es la televisora de los libros. Allí hay 48 bandas de programación, 48 formas de enfrentarse a los libros, según distintas personas y bueno, que sí. muestran como los youtubers lo que les gusta leer y qué forma han encontrado ellos para mostrar a otros lo que les gusta leer. Hay una banda de programación que se llama Los libros que no me mandaron a leer. Y si tú llegas a hacer algún video, encaja allí, igual Diego. Están todos los libros de jóvenes
que quieren mostrar su producción y en esa banda de programación activamos los libros que no nos mandaron a leer. Los Raúles tenían un proyecto allí que seguirá en algún momento. Ustedes también con libros Sainete y Cañón y con los Comelibros. Así que si a ustedes se les ocurre hacer un video, lo suben a YouTube y nos lo mandan y nosotros lo metemos en la televisora de los libros, que es una televisora a la carta, que tiene 48 bandas de programación y está en el formato wordpress.com. Entonces tú también, de repente este programa, yo lo voy a subir allí, porque son jóvenes que están como lectores haciendo sus propuestas de lectura. Nosotros también tenemos un amigo que se llama Kyle Thor, que está estudiando cultura japonesa y tecnología aplicada al arte en Japón, que se ha destacado mucho en esta experiencia de vida y de estudio. Primero estudió japonés acá, se ha destacado mucho como alumno y ha logrado una beca en Japón, que nos introdujo al mundo del manga, que es un mundo rarísimo, que hay desde lo más despreciable hasta lo más artístico. O sea, hay desde lo más horroroso y que bueno, que El silencio de los inocentes es un cuento de hadas al lado de lo que uno consigue allí, hasta las cosas más bellas y más estéticas. ¿Ustedes han curioseado en manga? Sí. Sí, tengo muchos amigos uno que también se dedica a hacer manga, pero muchos amigos que lo que se dedican es a leer manga y a ver anime. Entonces, De todo tipo. De todo tipo. A mí desde que era chiquita a mí me molestaba. Sí, ¿sabes por qué? Ahora voy a decir, se lo vamos a mandar acá igual. Porque me parecía que era como una caricatura de nosotros, una caricatura que hacían los japoneses de nosotros, porque fíjate que todos tienen los ojotes así y ellos no son así. Entonces decía, pero ¿por qué no se dibujan a ellos mismos y se retratan a ellos mismos y hacen como una caricatura del otro mundo que está lejos de ellos? Siempre me pareció raro eso. Él me había explicado la razón de esos ojos de ese tamaño. Él me dijo que era porque para los japoneses los ojos son las ventanas del alma y son donde más puedes expresar emociones. Pero tú sabes que Kyle es muy romántico en cuanto a lo que Japón nos presenta. Entonces te lo digo porque claro, eso no es de ahorita, eso es de toda la vida. Claro. Cuando era chiquita veía Heidi y todas esas cosas que también es de alguna manera ilustración japonesa, animación japonesa. Pero a veces las historias son medio pasadas. Tendrían que colocarle, puede herir la sensibilidad de algunas personas. Es que es como el cine aquí. Sí. Como hay cine de todo tipo, para niños, adultos, gente Sí, con gustos exactamente, raros. sí. Así mismo está el mundo japonés, o sea, el manga, anime, lo que sea. Sí. Y aparte que en las animaciones está la diferencia de con las películas, que en una película se necesitan actores que aunque haya un montaje computarizado no se puede llegar a tantos excesos. Sí. En cambio, como es animación, la mente es el No hay infinito, límite, no hay límite. sí, no hay límite, sí. Es impresionante la cultura, además la subcultura que viene de eso. Entonces vienen los cosplay, los no sé qué cosas, las exposiciones que tú has ido, que se reúne la gente y se viste como los De como los hecho, de hecho muñequitos. es interesante las ferias de convenciones, Sí. porque se encuentran los dos mundos, los cómics orientales y los cómics occidentales. Entonces ve ese choque entre los dos mundos, por ejemplo los superhéroes de aquí, los superhéroes de allá, lo que serían el manga, esa diferencia, es muy interesante ver ese mundo. Sí. O sea, es como Hannah Montana, es lo mejor de dos mundos. Sí, 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 sí. ¡Ay! ¡Qué referencia! Bueno, tú sabes que ahí se me perdió aquí el libro de Simón Bolívar. Simón Bolívar era el discurso de Angostura, de cómo tenemos que buscar la mayor suma de felicidad posible. Y quizás esos dibujantes están como buscando un mundo ideal para ellos, para cada uno de ellos. Entonces a mí me molesta que la gente quiera prohibir a los jóvenes leer eso, pero claro, todo tiene su medida, ¿no? O sea, lo que uno debe prohibir es que uno quedarse pegado nada más ahí y saber que no hay otras cosas. Fíjate que ustedes mismos han ido explorando, díganme, o sea, todos tienen familias muy estimulantes, porque a veces se forman lectores en ambientes sumamente inhóspitos para la lectura, y a veces tiene una gente que tiene bibliotecas, que tiene todo, y la gente no le gusta leer. Es todo un misterio, ¿sabes? La formación del lector, ¿verdad? ¿Y tú qué esperas ahora que ya ustedes están en la universidad, ya conocen el ámbito, o sea, ya están integrados a ese ámbito universitario? ¿Tú qué esperas conseguir ahora cuando empieces a estudiar letras? ¿Qué expectativas tienes de la universidad, que ya te vas a integrar a ese mundo? Realmente una de mis máximas es no crear mucha expectativa, porque el choque puede ser deprimente. Lo que busco ahorita
es ocuparme. Básicamente en este tiempo de ocio, ocuparme, y una de las mejores ocupaciones es leer. Excelente. Una de las mejores ocupaciones, y como tengo una biblioteca vasta, puedo investigarla hasta sus rincones más profundos. Por ejemplo, encontré, que me lo terminé ayer, un libro de Ramón Palomares, Ah, ese es otro maravilloso. Crónicas del Aire, que es una edición de Fundarte, pues está de 2017. Y tiene en ella varias crónicas, por ejemplo, de Escuque, de la ciudad de Mérida, de Boconó, unos cuantos poemas, y una que es, ay, no me acuerdo del nombre del ensayo, pero que la última parte me molestó un poco porque estaba mal encuadernada. Ah, ¿ves? Pero imagínate. Eso es uno de esos horrores que uno se puede encontrar en cualquier momento, un libro mal encuadernado. Se le salían las páginas. No Estaba al revés. no, sino que estaba en la página 116 y cuando veía era la página 140. Ay, no, por favor. Eso es horrible. A mí me pasó con un libro que Dustin Hoffman, El Graduado, no recuerdo ahorita cuál es el autor de la novela, pero me pasó que leyéndolo, en la última página del libro no estaba. Y yo, ay, ahora era un libro que no se conseguía, entonces tuve que ir a pedir un libro prestado para ver la última página. En todo caso, hemos compartido, de verdad que yo me siento muy contenta de verlos ustedes crecer tan felices, sí, tan chéveres, tan celebrando la vida. De ti siempre sabía por las referencias que hacía tu mamá, no sabía que eres una persona tan interesada en la lectura, ella fue la que nos dijo que sería interesante traerte. Y a ti también te vi desde que eras pequeñito en la feria. Y nosotros estamos muy contentos de que él se haya unido a curiosear dentro del programa. Entonces, este programa, cuando sale al aire, es un programa en el que ellos también han intervenido en su edición. Después que grabamos, lo enriquecemos con más imágenes, lo enriquecemos con más cosas, de repente le ponemos alguna música referencial, no sabemos. Cuando ustedes vean este programa, verán en qué han intervenido todos nuestros invitados. ¿Qué te ha parecido tú toda esta curiosidad desde que viniste? Yo te dije que a lo mejor te ibas a quedar con la librería mediática, curiosear todas las facetas de la producción de un programa. Si soy sincero, me he sentido asustado. ¿Asustado? Claro, es como el miedo a lo desconocido que uno tiene, pero siempre que la curiosidad de uno tiene que vencerla. Claro, claro. Pero ha sido muy agradable para mí invitarlo a él. Bueno, ustedes también han experimentado una cantidad de cuando hicimos aquellos talleres de poesía que gozamos, que él hacía de Simón Bolívar niño y Rod Medina hacía de Simón Rodríguez con esa... Cada uno sentado en una mesa distante mientras nos leíamos las cartas sí, que íbamos una belleza. redactando. Hemos hecho mil cosas, así que bueno, los volveremos a invitar para hablar de otros temas que a ustedes les interesen. Bueno, creo que estos temas también les interesaban y nosotros los invitamos a leer siempre, a leer de todo y seguimos celebrando este pie de página, este maravilloso periódico literario que trae noticias, reseñas, dibujos de David Ávila, reseñas artísticas también, reseñas de libros de diversos autores, entrevistas, reflexiones en torno a traducciones. Es un libro maravilloso, es un libro porque es un periódico libro. Y notas sobre el poder y la literatura de Gustavo Pereira y una excelente reseña del trabajo artístico de Andrea Brito, que ya la han visto en los programas, y ella ha intervenido estos tickets de metros con sus dibujos. Esto también está auspiciado no solo por la editorial Asirema, sino por el movimiento poético mundial, que le enviamos un fuerte abrazo a Fernando Rendón allá en Colombia y su Festival Mundial de Poesía de Medellín. Los invitamos entonces a leer siempre, a leer de todo y a no asustarse. Porque imagínate, yo también tenía tanto susto las primeras veces que salía en televisión que se me pegaba la lengua del paladar y no podía hablar. Así que todos tenemos siempre un poquito de miedo, pero seguimos adelante y los lectores no tenemos límites, sino nuestra imaginación, como dice Raúl. Hasta el próximo programa. Muy bien.